Fórmula Loca presenta. Bueno, yo le aprecio mucho al doctor Antonio Lascano Araujo, que es una eminencia, es biólogo, es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y a quien le voy a pedir, por favor, pues que nos explique en qué consiste esta reforma al esquema de ciencias del gobierno de la 4T, que entre otras cosas elimina el CONACYT, pero yo creo que la eliminación del CONACYT no es lo más grave, sino quizá la conformación del nuevo organismo que va a sustituir al CONACYT. Doctor Lascano Araujo, como siempre, me da una gran alegría verlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, don Joaquín. Buenas tardes, a sus órdenes. A ver, usted nos puede decir en qué consiste esto que ya se aprobó, por cierto, que elimina al CONACYT y crea un nuevo organismo del Estado, pero tengo entendido que ya sin universidades, sin politécnicos, sin universidades privadas, sin la NUYES, ¿sí? ¿Usted nos puede explicar eso? Porque es enorme el proyecto y la verdad que yo no lo he podido leer del todo. Son como 1,200 páginas. Bueno, déjeme decirle que yo tuve exactamente los mismos problemas para leer y entender el proyecto, porque yo me siento muy a gusto cuando se trata del código genético, pero cuando hay código civil o problema de leyes me siento perdido. Afortunadamente hay resúmenes que amigos, que colegas prepararon y la parte que para mí es más grave del proyecto de ley, bueno, de la ley que ya fue aprobada con irregularidades brutales, como han insistido legisladores de todos los partidos, incluyendo algunos de Morena, pero la ley en realidad lo que está sosteniendo o exigiendo es un cambio radical en el órgano de gobierno que define la política científica nacional. Y creo que usted hizo un muy buen resumen cuando decía que se dejan fuera a las instituciones que son las que más hacen investigación y docencia en ciencia. Y cuando digo ciencia estoy incluyendo aquí en realidad también a los colegas de ciencias sociales, de humanidades, etcétera. En primer lugar, ahora queda una junta de gobierno, instaurada una junta de gobierno que está solo conformada por secretarías de Estado, que deja fuera muy explícitamente a la NUYES, a la UNAM, a la UAM, al Politécnico, al CINVESTAB, a todos los centros que hacen investigación, deja fuera a las universidades privadas, y debo decir que los amigos, los colegas de la Universidad Iberoamericana tienen una fama perfectamente bien ganada de investigación de calidad, por ejemplo, en historia, en problemas de salud pública como la diabetes, en problemas de contaminación. Deja fuera a la gente del Tecnológico de Monterrey, y conozco la biografía científica de gente que está allí, que hace investigación de frontera, y todo esto queda sustituido para que ahora, con una visión muy estrecha, muy limitada, que se ampara en el humanismo mexicano, que a mí siempre me ha parecido un concepto como de novela de Jorge Ibargüengoitia, ahora se incorpore supuestamente las humanidades, ya estaban incorporadas en el viejo CONACYT, y se tiene una estructura vertical, jerarquizada, extraordinariamente jerarquizada, en donde lo que tenemos es un proyecto de ciencia de Estado extraordinariamente ideologizado. A mí me gusta mucho la historia de la ciencia en particular me llama mucho la atención, y hay muchísimos casos históricos recientes en donde este tipo de estructuras a lo que conducen es a limitaciones extraordinarias de la libertad de investigación, a fracasos estrepitosos en términos de no aprovechar el potencial, sobre todo de la gente joven, y finalmente a retrasos académicos intelectuales brutales. Ahora, están todas las secretarías, pero están incluidas la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad, que no entiendo, no acabo de entender yo, quizá tendrán algunas aportaciones, pero yo desde mi cortedad no lo alcanzo a ver. Pues no es usted el único. En realidad yo creo que en México, como ocurre en muchos países latinoamericanos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas
realmente casi no hacen investigación. Hay algunas cosas de investigación, por ejemplo, en epidemiología, que han hecho médicos asociados al Hospital Militar. Hay colaboración muy buena, esto hay que decirlo, de la Secretaría de Marina en términos del estudio de los océanos, el estudio físico, el estudio de la flora y fauna marinas, pero realmente no hacen investigación. No es como, por ejemplo, el caso inglés, el caso alemán, el caso ruso, donde sí hay institutos de investigación cerrados, por cierto, a la inspección de las sociedades civiles por el tipo de investigación que se hace. Aquí yo creo que uno se tiene que preguntar entonces por qué la doctora Álvarez Bulla incluyó a las Fuerzas Armadas en la Junta de Gobierno. No creo que tengan un papel meramente decorativo y yo creo que en realidad la presencia es absolutamente ideológica. Con la presencia de la Armada y el Ejército en la Junta de Gobierno, lo que ella está haciendo es simplemente adherirse al proceso de militarización brutal que se está llevando a cabo en el país y manda un mensaje ideológico. A mí me gusta recordar en este sentido lo que decía don Jesús Reyes Heroles, que en política la forma es fondo y aquí la forma es claramente de un mensaje de militarización. Yo concibo a las Fuerzas Armadas como alguien que está, una entidad preocupada por la defensa del territorio nacional. El plan DN3, por ejemplo, ha cumplido con funciones admirables en la protección de la población mexicana, pero ciertamente es injustificada su presencia en la Junta de Gobierno y es injustificada la exclusión de las grandes instituciones que llevan a cabo la investigación académica y la investigación científica en México. Yo recuerdo que una de las primeras declaraciones de la doctora Álvarez Builla, directora de CONACYT, ahora será la directora de este organismo, supongo, no lo sé, fue aquella de que había que acabar con la ciencia neoliberal. ¿Usted conoce la ciencia neoliberal o se le puede poner un apellido como este a la ciencia, doctor? Mire, la ciencia en realidad históricamente se resiste mucho a que los adjetivos que se le pongan perduren. Por ejemplo, hubo experimentos de varias décadas que se dieron en la antigua Unión Soviética para hacer una ciencia socialista. Y déjenme decir que el que empezó a atacar la idea de la ciencia imperialista, que era como se llamaba en esa época liberal, fue nada menos que Stalin y su suegro, Zhdanov. Es una historia que conozco muy bien, es una historia que se conoce en el medio académico. En el ámbito de los años 30, ellos proponen que la ciencia se puede dividir en dos campos: la ciencia imperialista, que es la que sostiene Estados Unidos, y la ciencia socialista, que se opone a la ciencia imperialista, que era la que se estaba desarrollando en la Unión Soviética. Las historias están llenas de eventos trágicos en ambos casos, pero historiadores muy notables como Lauren Graham, un muy buen amigo mío del MIT en Boston, analizó durante varios años, cerca de 25 años, lo que había pasado en la investigación científica, con la investigación científica en la Unión Soviética y en los países occidentales, y llega a una conclusión tajante: el tipo de problemas, el tipo de técnicas, el tipo de enfoques fue básicamente el mismo. Hay otro artículo, si me permite mencionarlo, del caso chino. Me lo sé de memoria, porque como soy diabético y el artículo se refiere a la cristalización de la insulina, firmado por un grupo grande de investigadores de bioquímicos chinos, y cito: manteniendo adelante la bandera roja del pensamiento del gran timonel Mao Zedong, hemos logrado por primera vez la síntesis de la insulina bovina en el laboratorio. Y en el resto del artículo se dedican a cantar loas al materialismo dialéctico y al materialismo histórico. Supongo que la doctora Álvarez Bulla no estaba enterada de estos ejemplos, o si estaba enterado de ellos, decidió ignorarlos. En realidad, la ciencia, uno intenta dentro de la comunidad que sea en la medida de lo posible un patrimonio de todos. Ciencia occidental, eso es un concepto completamente ridículo. Estamos todavía viendo las consecuencias de la pandemia, y lo que ahora conocemos como vacunas en realidad tiene una historia que se remonta a las técnicas que se desarrollaban en China, en el África, en el Imperio Otomano,
para inmunizar a la gente, haciéndola aspirar el polvo de las cicatrices de los que habían padecido viruelas o envolviéndolos en las cobijas de quienes tenían viruelas, y eso se fue refinando en el tiempo hasta llegar a vacunas como la del RNA mensajero. El álgebra, su puro nombre, tiene resonancias del Islam absolutamente extraordinario. Muchas técnicas de la química clásica se desarrollan en el andaluz, en la España musulmana, en donde gentes como María la judía inventa el llamado baño María y técnicas de destilación. Eso de ciencia neoliberal y occidental es una paparruchada que no resiste el menor análisis histórico. Usted, doctor, sí, estoy hablando con el doctor Antonio Lascano Araujo, Antonio Lascano Araujo. Doctor Lascano Araujo, ¿usted conoce a la doctora Álvarez Builla? ¿Cómo no? Y créame que le tengo un aprecio sincero como científica. La conozco desde hace 40 años, ha cenado en mi casa, la he invitado a dar charlas, tiene un trabajo realmente bueno. Es una científica muy productiva, tan productiva que a pesar de ser directora del CONACYT el año pasado publicó 6 artículos de investigación, lo cual es una proeza francamente para cualquier científica, para cualquier investigador. A mí me gustan algunos de sus enfoques, tiene trabajos preciosos en desarrollo de plantas como la Candonia esquimática, una planta que tiene invertidos los órganos sexuales, que fue descubierto en Chiapas y que ella estudió en colaboración con una amiga y una maestra de la Facultad de Ciencias. Y, perdón, le debo decir que estoy extraordinariamente sorprendido porque en estos 40 años de conocerla, jamás me hubiera imaginado que tenía este pequeño espíritu escondido abajo del esternón, en donde pretendía una reforma como la que ahora estamos padeciendo. Yo también la conozco por referencias, una científica respetada, por supuesto una mujer respetada antes de nada, pero le ganó la ideología o la admiración por el presidente o el convencimiento del movimiento de la Cuarta Transformación. No lo acabo de entender. Yo tampoco la acabo de entender, no me atrevería a hacer juicios sobre qué fue lo que la llevó a tomar esta actitud, pero desafortunadamente, lo decía yo en un artículo que publiqué hace un par de días, ella es responsable de la mayor fractura, de la mayor grieta que se ha abierto entre la comunidad académica y los órganos rectores de la política científica en el país. Esto trae una serie de tensiones, esto trae una serie de incertidumbres, y yo creo que estos son precisamente el tipo de situaciones que se debieron haber evitado. En todo caso, supongo que ella estará dispuesta al juicio de la historia, pero por lo pronto el del presente no es muy favorable. Esto va a provocar, ¿cree usted, doctor Lascano Araujo, que esto va a provocar un retraso en los terrenos de la investigación mexicana? Enorme, porque uno de los principios que subyace el proyecto de ley es la idea de que hay ciencia aplicada y hay ciencia pura, que en realidad sabemos que lo que hay es ciencia buena o ciencia mala, ciencia de buena calidad o ciencia que no sostiene el análisis crítico. Déjeme ponerle ejemplos muy concretos. Por favor. Por ejemplo, uno puede desarrollar técnicas de evolución molecular para seguir la evolución de virus, de patógenos como el SARS-CoV-2. Tenemos ahora millones y millones de secuencias que nos permiten estar viendo día a día, hora con hora, cómo está evolucionando. Y eso es el resultado de la conjunción de dos disciplinas que nadie hubiera pensado en los años 60 que se iban a unir, que es el cómputo, lo que en esa época se llamaba la cibernética, y la biología molecular. La ciencia en realidad no puede estar aislada de otras disciplinas científicas. Es cierto que el Estado debe jugar un papel rector en el desarrollo de políticas científicas, pero esa política tiene que ser abierta para estar viendo lo que está pasando en otras áreas, en nuevas áreas. Y esto es exactamente lo que nos permite tener en tiempos récords, por ejemplo, vacunas como la del RNA mensajero que se desarrolló, y lo que allí se demuestra es el impacto de muchas disciplinas, unas
que entrarían en la categoría de ciencia básica, otras que entrarían en la categoría de ciencia aplicada, pero que van más allá de las fronteras que se le quieren imponer ahora con la ley que se acaba de aceptar. Y el tema de las becas para los estudiantes y para los posgraduados que vienen, por ejemplo, de instituciones privadas. Eso es un caso de exclusión que tiene que ser analizado en términos de la Constitución. Yo no veo absolutamente ninguna razón por la que en función de prejuicios ideológicos abiertamente manifestados en contra de las instituciones privadas, no solo por el presidente, sino también por la doctora Álvarez Bulla, se excluya a las personas o a los estudiantes del TEC o de la Universidad Iberoamericana o de alguna otra institución. Hay muchos ejemplos en todo el mundo, pero específicamente en Latinoamérica, en donde efectivamente hay un trabajo conjunto, como muchos lo hemos hecho, como muchos lo hemos promovido, entre instituciones públicas e instituciones privadas. Hay alumnos que vienen de medios familiares, sociales muy modestos y que gracias a becas se han convertido en grandes investigadores, en grandes intelectuales, y son estudiantes que se prepararon en las universidades privadas como la Iberoamericana o el ITESO, a los que yo les tengo un enorme respeto. Bien, doctor Lascano, le aprecio mucho que dentro de todas sus ocupaciones se haya hecho un espacio para explicarnos y aclararnos y darnos luces sobre esto que las consecuencias lo veremos quizá de la próxima generación, ¿no? No. Fíjese que hace unos días me entrevistaba una amiga sobre las consecuencias de la nueva ley y yo muy ingenuamente, no soy abogado, le dije, bueno, en realidad yo creo que se van a dejar sentir algunos en unos meses, otros en décadas tal vez, pero rápidamente me llamó una amiga que es abogada y me dijo, el problema de todas las leyes siempre está en los transitorios, ¿no? Claro. Como se dice en inglés. Y hay dos transitorios, el artículo número 10 y el número 16, que ponen plazos perentorios para suspender convenios, proyectos y la redefinición en los centros públicos de investigación de algunos de sus proyectos de desarrollo. Hay que recordar que los centros públicos de investigación han sido las primeras víctimas, y uso el término con toda precisión, de la política del CONACYT actual, lo cual ha llevado a desastres como lo que ocurre en el CIDE, que era un centro de excelencia y que ahora está dirigido por un plagiario. En fin, pues le mando un abrazo, doctor Lascano, como siempre, y sabe la alegría y el gusto que me da verlo y escucharlo. Me tiene a sus órdenes, don Joaquín. Muchas gracias. A sus órdenes estoy yo, doctor Lascano. Gracias, muchas gracias. Sí, el doctor Antonio Lascano Araujo, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con esa claridad que ha tenido siempre. Yo voy a unos anuncios. Cola Loca presentó